¿Qué dijo Hamilton después de Miami? No, no fue una crítica cualquiera. Fue una bomba atómica lanzada directo al corazón de Ferrari. Una frase que sonó como advertencia, pero que esconde un mensaje mucho más oscuro. Porque sí, Hamilton ya está adentro, y ya está mandando. ¿Se acabó la era Leclerc? ¿Ferrari será el nuevo imperio personal de Lewis? Hoy te voy a contar la historia que nadie se atreve a decir en público, porque detrás de esa sonrisa de Miami, hay una guerra desatada, y te prometo que cuando llegues al final de este vídeo, vas a entender por qué la Fórmula 1 jamás volverá a ser igual. El Gran Premio de Miami acababa de terminar y mientras la mayoría de los pilotos apenas podían bajarse del coche por el calor, Lewis Hamilton parecía estar más fresco que nunca. No por el resultado, no por el clima, sino por lo que estaba a punto de hacer. Con una calma inquietante, el 7 veces campeón del mundo se sacó el casco, caminó directo a la zona de entrevistas, y sin que nadie se lo esperara, lanzó una bomba mediática que hizo temblar los cimientos de la escudería más legendaria del automovilismo, Ferrari. ¿Por qué? Porque Hamilton, en su versión más peligrosa y sincera, acaba de decir lo que muchos pensaban pero nadie se animaba a soltar en público. Ferrari arruinó su propia carrera con decisiones ridículas. Si yo estuviera ahí, esto no pasaba. ¡Boom! Silencio absoluto. Las cámaras tardaron segundos eternos en reaccionar. El periodista de turno, con el micrófono temblando en la mano, apenas atinó a repetir: «Estás hablando de la estrategia de Ferrari hoy». Y Hamilton, con una media sonrisa cargada de veneno, remató: «Lo dejo a tu interpretación. Pero si en 2025 quieren ganar, van a tener que escucharme». El paddock explotó. Literalmente. Porque una cosa es criticar desde afuera, otra muy distinta es hacerlo desde adentro, con nombre y apellido, y en plena transición hacia un fichaje histórico como el suyo. Hamilton ya firmó con Ferrari para 2025. Eso no es secreto. Pero lo que nadie imaginaba era que iba a empezar a marcar territorio desde ahora. Y mucho menos, con semejante dureza. Porque en sus palabras no había espacio para la diplomacia. Era un ataque directo, quirúrgico y premeditado. Y en Maranello no cayó nada bien. Mientras tanto, los responsables de Ferrari intentaban mantener la compostura ante la prensa. Fred Vasseur, con el ceño fruncido y las respuestas cortadas, dijo que Lewis es libre de opinar, pero nosotros tomamos decisiones en tiempo real, con la información que tenemos en pista. ¿Traducción? Nos clavamos un desastre, pero no queremos que un piloto que todavía no corre con nosotros nos exponga así. Pero era tarde. Las redes ya ardían. Almohadilla Ferrari Gate, almohadilla Hamilton no se calla, almohadilla estrategia fatal, todos trending. Y mientras tanto, Carlos Sainz caminaba en silencio por el pit lane, con la mirada perdida. El español había sido el principal perjudicado por esa estrategia ridícula que Hamilton criticó. Una parada a destiempo, una elección de neumáticos absurda y una orden de equipo que jamás llegó lo dejaron fuera de todo. Otra vez. Y acá es donde la historia toma un giro oscuro. Porque según filtraciones internas, Hamilton ya había advertido a Ferrari sobre ese tipo de errores en las reuniones privadas postfirma. Según un ingeniero que prefirió quedar en el anonimato, Lewis pidió acceso a ciertos datos de estrategia desde hace semanas, y mandó documentos completos con alternativas de decisión basadas en IA. ¿No lo escucharon? ¿Qué significa esto? Que Hamilton no solo se está preparando para correr con Ferrari, está reestructurando el equipo desde ahora. Y lo está haciendo porque ve lo que todos ven. Un talento desperdiciado por decisiones absurdas. Pero hay más. Porque en su ataque público, Hamilton no solo dejó en evidencia la falta de reflejos estratégicos. También sembró la duda más peligrosa de todas. No sé si en Ferrari todos quieren ganar. A veces parece que hay otros intereses. Esa frase cayó como una daga. ¿A qué se refiere? ¿Hay sabotaje interno? ¿Hay figuras que priorizan política por sobre rendimiento? ¿Acaso hay alguien dentro del equipo que no quiere que Leclerc ni Sainz brillen demasiado antes de su llegada? Las preguntas se multiplican. Y mientras tanto, los fans de Ferrari están divididos. Algunos lo aman por decir la verdad sin filtro. Otros lo detestan por atacar al equipo desde afuera, como si ya se creyera dueño del garaje rojo. Pero lo cierto es que Hamilton no improvisa. Nunca. Cada palabra suya tiene peso, cálculo y una intención brutal. Si lanzó esta bomba, es porque quiere que tiemblen los cimientos. Y vaya si lo logró. En paralelo, desde Mercedes, Toto Wolff simplemente se encogió de hombros. No es nuestro tema, ahora está con otro proyecto.
Pero los periodistas de la F1 más picantes no se lo tragaron. Porque aunque ya no sea parte de las flechas plateadas, Hamilton sigue siendo un símbolo de Mercedes. Y al ver lo que pasa en Ferrari, muchos se preguntan si no se está arrepintiendo silenciosamente de haber firmado con los italianos. Spoiler, no. Hamilton no se arrepiente. Hamilton quiere entrar a Ferrari como un conquistador, no como un empleado más. Y este fue su primer disparo. Y mientras la tensión escala, el paddock empieza a susurrar nombres. Que si Binotto podría volver, que si los datos de telemetría fueron ignorados a propósito, que si Sainz está buscando salida inmediata antes de la llegada de Hamilton. Todo es caos. Y en el centro de ese huracán está él. Lewis. Sonriendo. Porque en el ajedrez de la Fórmula 1, las bombas no se lanzan con pólvora, se lanzan con declaraciones. Y esta fue una que puede cambiarlo todo. Las palabras de Lewis no se evaporaron con el humo de la carrera. Todo lo contrario. En las siguientes 24 horas, se convirtieron en una especie de terremoto silencioso que empezó a abrir grietas dentro de la propia estructura de Ferrari. Porque mientras en la superficie se intentaba mantener la calma y la imagen corporativa de siempre, por debajo comenzaban las filtraciones, los murmullos y los correos internos reenviados con líneas rojas y signos de exclamación. «Tenemos un problema», se leía en uno de ellos. Un ingeniero de segundo nivel lo resumió en una frase escalofriante: la bomba de Hamilton no fue espontánea. Fue un mensaje. Y no fue para la prensa. Fue para nosotros. Y tenía razón. Lo que nadie se animaba a decir públicamente, ahora se gritaba en pasillos cerrados. Ferrari tenía miedo. No miedo de perder carreras, sino miedo de que Hamilton los ponga en evidencia. Porque ya no se trata solo de errores de estrategia. Se trata de una guerra de poder, una batalla entre el nuevo líder que viene con 7 títulos colgando del cuello, y una estructura que no ha sabido ganar ni con Leclerc, ni con Vettel, ni con Alonso. ¿Qué hace pensar que con Hamilton será diferente? Él lo sabe. Por eso quiere que todo cambie antes de subirse al coche. Porque si llega en 2025 y sigue el mismo caos, el fracaso será suyo también. Y eso, Lewis no lo va a permitir. Mientras tanto, en Miami, los medios seguían presionando. En la conferencia de prensa post-carrera, Charles Leclerc intentó mantenerse diplomático. Creo que todos hicimos lo mejor posible con la información que teníamos. Es fácil juzgar después. Pero los ojos no mentían. Estaba molesto. Muy molesto. Porque la estrategia que Hamilton criticó fue la que lo dejó sin podio. Fue una decisión tomada desde el muro, sin consultar a los pilotos, basada en un análisis meteorológico fallido que ni siquiera consideró la evolución de la pista. Y Charles lo sabía. Lo que no esperaba era que su futuro compañero de equipo lo dijera en vivo, delante de todo el mundo. Y eso dejó huella. La pregunta del millón flotaba en el aire. ¿Por qué Hamilton hizo esto ahora? ¿Por qué arriesgar tanto, tan temprano? ¿No era mejor callar, llegar a Ferrari en silencio y transformar desde adentro? No. Porque eso ya se hizo antes. Lo hizo Sebastián Vettel. Lo intentó Carlos Sainz. Y lo sufrieron todos. Hamilton aprendió de sus errores ajenos. Y decidió que la única manera de cambiar Ferrari es desde el poder, no desde la obediencia. Por eso lanza esta bomba. Por eso los pone contra las cuerdas antes de tiempo. Porque quiere llegar con las riendas en la mano. Y mientras todo eso pasa, los fanáticos de la Fórmula 1 están divididos en redes sociales como pocas veces antes. Algunos acusan a Hamilton de traidor, de ir a destruir Ferrari desde adentro. Otros lo ven como un revolucionario necesario, un emperador que está por tomar Roma a sangre y fuego para devolverle la gloria que perdió hace más de una década. Pero entre los analistas más serios, el consenso empieza a crecer. Hamilton está jugando una partida de ajedrez a 5 movimientos de distancia. Y ya sacrificó sus peones. Ahora va por la reina. Lo más escalofriante de todo es que su crítica no fue un simple exabrupto. En un podcast que salió apenas horas después de la carrera, un periodista inglés reveló que Lewis había preparado ese discurso días antes. Tiene un grupo de asesores que analiza cada posible declaración con impacto político. Esto no fue impulsivo. Fue cirugía mediática. Así que sí, esto fue un ataque planeado. Con intención. Con consecuencias. Y con objetivos claros. Y hablando de consecuencias, hay una que ya se está materializando en Maranello. Según medios italianos, se han iniciado reuniones de emergencia entre los jefes de estrategia, análisis de datos y relaciones con pilotos. Se habla de despidos.
Se habla de reestructuración. Se habla, incluso, de un cambio en el modelo de toma de decisiones en carrera. Todo eso, por un comentario de Hamilton en una entrevista. ¿Increíble? No. Inevitable. Pero lo más picante está aún por revelarse. Porque en ese mismo podcast, se lanzó una frase que desató el verdadero infierno. Hamilton habría dicho en privado que hay favoritismo dentro del equipo. Que Leclerc recibe trato preferencial. Y que eso se termina en 2025. ¡Bombazo! Esa frase, si es cierta, no solo tensiona la relación entre pilotos antes de que siquiera compartan box, también expone algo que muchos fans ya intuían. Que dentro de Ferrari hay un piloto número uno, y otro que debe acatar. Pero Lewis no vino a ser segundo de nadie. Y si tiene que destruir esa jerarquía antes de llegar, lo va a hacer. Mientras tanto, la F1 avanza. El próximo Gran Premio está a la vuelta de la esquina. Pero todos, periodistas, equipos, fans y rivales, siguen hablando de lo mismo, de la bomba de Hamilton. Una declaración que partió en dos el presente y el futuro de Ferrari. Y lo más inquietante de todo es que, según varios analistas del paddock, esto fue solo el primer disparo. Porque Hamilton, cuando empieza a disparar, no se detiene hasta que cae el muro entero. En Maranello, la tensión ya no es una sombra invisible. Es un monstruo con nombre y apellido, Lewis Hamilton. Lo que parecía una simple crítica postcarrera ahora ha escalado a una crisis institucional, con reuniones a puerta cerrada, filtraciones en medios italianos y llamadas de emergencia desde lo más alto del cabalino rampante. El presidente de Ferrari, John Elkann, fue informado directamente del incidente Hamilton apenas horas después de su declaración. ¿Su reacción? Silencio. Gesto adusto. Y una orden directa. Quiero un informe completo en mi escritorio mañana. Porque cuando el próximo piloto estrella de tu equipo empieza a dar órdenes antes de vestir tu uniforme, algo grave está pasando. Dentro del muro de Ferrari, los ánimos están al rojo vivo. Iñaki Rueda, uno de los arquitectos de las estrategias más cuestionadas de los últimos años, fue apartado temporalmente del equipo de análisis post-Miami. Nadie lo dice oficialmente. Nadie firma el comunicado. Pero todos dentro del equipo saben que Hamilton lo señaló con el dedo. Y eso basta. En Ferrari, el miedo ya no viene del exterior, ni siquiera de Red Bull o Mercedes. El miedo ahora viene desde adentro, y lleva un número 44 tatuado en la espalda. Y mientras las paredes tiemblan en Maranello, Charles Leclerc empieza a sentir que su trono está en peligro. Porque hasta ahora, él era el elegido. El niño mimado. El protegido de Mattia Binotto y luego de Fred Vasseur. El hombre sobre el que se iba a construir el futuro de Ferrari. Pero de repente, con un solo micrófono y una declaración medida al milímetro, Hamilton ha cambiado la narrativa. Ya no se habla de Leclerc como el futuro campeón. Ahora se habla de Hamilton como el salvador. Y eso, para un piloto que lleva 5 años luchando contra la mediocridad estratégica de su equipo, es un golpe bajo. Muy bajo. Los medios italianos lo sienten y lo explotan. Hamilton impone condiciones, tituló la Gazzetta dello Sport. ¿Ferrari de Leclerc o Ferrari de Lewis?, preguntó Corriere dello Sport. Y mientras tanto, Sky Sports Italia filtró un dato que nadie esperaba. Hamilton habría pedido acceso a las reuniones de estrategia de esta temporada, aunque aún no sea piloto oficial. Una locura. Una jugada sin precedentes. Pero con Hamilton nunca se juega al ajedrez. Se juega al ajedrez 4D, y esta es solo otra muestra de que Lewis no quiere integrarse, quiere dominar. En el entorno de Carlos Sainz, el silencio es ensordecedor. Ya sabe que no seguirá en Ferrari en 2025. Pero lo que no esperaba es que el caos explotara antes de que siquiera terminara la temporada. Una fuente cercana al piloto madrileño reveló que Carlos está cansado del desorden y del favoritismo, y que Hamilton está diciendo en voz alta lo que él pensó durante 3 años. Una frase brutal, que pone en jaque no solo al equipo, sino al propio relato de Ferrari como casa de igualdad, de lucha y de oportunidades. Porque si Hamilton y Sainz coinciden en algo, entonces el problema no es nuevo. Solo que ahora, alguien se atrevió a prenderle fuego en público. Pero la parte más aterradora de todo esto no está en lo que Hamilton ya dijo, sino en lo que todavía no ha dicho. Porque en su entorno se habla de un segundo golpe. Un nuevo comentario, aún más directo, que estaría guardado para una entrevista exclusiva con la BBC o con Channel 4. En ella, según rumores, Hamilton va a detallar casos específicos de mala gestión en Ferrari. Fechas. Nombres. Decisiones. Todo con pruebas.
Todo con el objetivo de forzar un cambio real. Y si eso ocurre, será un terremoto que hará temblar los cimientos del equipo más legendario de la Fórmula 1. Porque una cosa es la crítica general. Pero otra, muy distinta, es exponer con pruebas el caos interno del equipo más icónico del automovilismo mundial. Y en medio de este caos, los rivales no se quedan de brazos cruzados. Toto Wolff, jefe de Mercedes, hizo una breve declaración que dejó a todos pensando. Lewis siempre ha sido claro con sus principios. Si dice eso, es porque lo siente. Pero lo que no dijo es lo más importante. Mercedes sabía que Hamilton iba a hacer esto. Y lo dejaron. ¿Por qué? Porque si Ferrari entra en crisis antes de 2025, Mercedes todavía puede aprovecharlo este año. Y si alguien conoce las debilidades de Ferrari, ese es Lewis Hamilton. Por su parte, en Red Bull la reacción fue casi irónica. Christian Horner, con una sonrisa cínica, declaró: Ferrari es un equipo muy fuerte, cuando se lo propone. Esperemos que ahora sí lo hagan. Una puñalada por la espalda disfrazada de cortesía británica. Pero el mensaje está claro, todo el paddock huele la sangre. Y todos quieren un pedazo. Mientras tanto, los fanáticos de Ferrari están divididos. Hay quienes abrazan a Hamilton como el Mesías que viene a purgar los pecados de años de errores. Pero también hay quienes lo ven como un invasor, un mercenario que viene a imponer su ley en una casa que no es la suya. El conflicto ya no es solo deportivo. Es ideológico. Es emocional. Es casi religioso. Porque cuando Hamilton toca Ferrari, no solo toca una escudería. Toca un símbolo. Y lo hace temblar. Y lo peor, es que aún no llegamos al verdadero clímax. Porque la bomba ya cayó. El humo aún no se disipa. Y lo que viene a continuación puede cambiar la historia de Ferrari para siempre. El próximo movimiento de Hamilton será decisivo. ¿Renacerá el equipo con él? ¿O colapsará bajo el peso de su ego? La tensión que hoy se respira en Ferrari no nació en Miami. Viene de mucho antes. De 2019, para ser precisos. Fue ese el año en que Ferrari y Lewis Hamilton mantuvieron conversaciones secretas en París. Una cena informal. Una oferta verbal. Un plan a futuro. Y todo parecía encaminado. Pero algo ocurrió en las sombras. Alguien dentro del equipo italiano, por celos, por miedo o por pura arrogancia, saboteó esa unión antes de que pudiera florecer. Lo que nadie imaginaba es que Hamilton no lo olvidaría jamás. Lo enterró. Sonrió en los podios. Pero nunca lo perdonó. Y hoy, años después, está cobrando esa deuda, con intereses. Fuentes del paddock aseguran que en aquellos días, Sebastian Vettel aún era el líder del equipo, pero Leclerc ya lo había puesto contra las cuerdas. ¿Qué pintaba Hamilton en ese escenario? Pintaba demasiado. Era la amenaza para todos. Para Seb, para Charles, para Binotto. Así que lo enfriaron. Le cerraron la puerta con un ya veremos disfrazado de cortesía italiana. Y desde entonces, Hamilton entendió que si alguna vez iba a pisar Maranello, no sería como invitado, sería como conquistador. Hoy, todo parece indicar que ese momento ha llegado. En Miami solo encendió la mecha. Pero el plan es mucho más profundo. La bomba que lanzó en rueda de prensa no fue improvisada. Fue calculada, pensada al milímetro, con un solo objetivo: reventar el statu quo antes siquiera de ponerse el mono rojo. Porque Lewis no quiere llegar a Ferrari y adaptarse. Quiere que Ferrari se adapte a él. Quiere un equipo nuevo. Un entorno limpio. Y si para eso tiene que exponerlos, desestabilizarlos y empujar a los débiles al abismo, lo va a hacer. Ya lo está haciendo. Y ojo, que no está solo. Porque en los últimos días, se ha sabido que Hamilton ha tenido reuniones con Enrico Cardile, el director técnico de Ferrari, para hablar de la evolución del monoplaza de 2025. ¿El detalle? Fred Vasseur, el jefe de equipo, no estaba presente en esas reuniones. Una omisión que levanta muchas cejas. ¿Está Hamilton negociando cambios técnicos al margen del jefe de escudería? ¿Está construyendo su propio reino dentro del cabalino? La respuesta que llega desde dentro es clara: sí. Porque a Hamilton no lo ficharon solo por su velocidad. Lo ficharon por su peso. Por su presión. Por su capacidad de transformar. Y esa transformación ya está arrasando. Binotto lo sabía. Por eso nunca quiso tenerlo. Por eso, en su tiempo, prefirió apostar por Leclerc y por una filosofía de casa, aunque eso significara años de errores. Hoy,
Vasseur intenta surfear la ola. Pero la ola es un tsunami y viene con el rostro de un 7 veces campeón del mundo. Hamilton no viene a integrarse a Ferrari. Viene a refundarla a su imagen y semejanza. Y quien no lo entienda, será desplazado. Punto. Las consecuencias ya son palpables. Se habla de que 3 miembros clave del área de estrategia estarían evaluando su salida al final del año, temiendo una purga total una vez que Hamilton entre oficialmente en funciones. Pero lo más impactante es lo que se rumorea en voz baja, que Hamilton podría pedir a su exingeniero de Mercedes, Peter Bonington, para que lo acompañe a Ferrari. ¿Te imaginas? El mítico Bono, Mai Taire Saregan ahora en italiano, al volante de un Cavallino. Sería una jugada maestra. Pero también una declaración de guerra contra la vieja guardia. Y si hablamos de guerra, la batalla con Leclerc ya no es una posibilidad futura. Es presente. Charles, al enterarse de los movimientos secretos de Hamilton, se mostró sorprendido en declaraciones recientes. Pero quienes lo conocen bien aseguran que por dentro está furioso. No solo por la irrupción de Lewis, sino porque siente que Ferrari le está quitando el control de su propia casa. Y no lo va a permitir fácilmente. Esto no es un simple cambio de pilotos. Es una lucha por el alma de Ferrari. Los tifosi lo sienten. La tensión está en el aire. En cada nota de prensa. En cada foto filtrada. En cada gesto cruzado en el paddock. Pero lo que viene puede hacer que todo esto parezca un simple prólogo. Porque Hamilton no solo quiere llegar a Ferrari. Quiere dejar su nombre en los muros de Maranello. Y si para eso tiene que derribar estatuas, cambiar estrategias, echar personal y reescribir reglas no escritas, lo hará. Sin titubeos. Sin disculpas. Porque cuando eres Lewis Hamilton y te han negado una vez, no regresas a tocar la puerta. Regresas para tirarla abajo. Y ahora, con Ferrari vulnerable, dividido internamente, con Leclerc dolido y Sainz de salida, la mesa está servida para el golpe final. Solo falta una cosa, que Hamilton hable otra vez. Y cuando lo haga, puede que el temblor que empezó en Miami termine sacudiendo a todo el mundo de la Fórmula 1. La historia está a punto de cambiar. Y tú la estás viendo en tiempo real. El silencio tras el Gran Premio de Miami duró poco. El estruendo generado por Lewis Hamilton y su crítica calculada a la estrategia de Ferrari no era una bomba suelta. Era el inicio de una campaña quirúrgica para tomar el control. Los medios se hicieron eco, los expilotos comenzaron a opinar, unos a favor, otros temblando, y dentro del box rojo, el ambiente era ya directamente irrespirable. Pero entonces, llegó la filtración. Una que lo cambió todo. Una que dejó claro que lo de Miami fue solo el primer movimiento de una guerra que ya está en marcha. Según una fuente cercana a Maranello, Hamilton no solo ha pedido cambios técnicos y personal clave, también ha exigido una reestructuración profunda del departamento de estrategia, el mismo que él destrozó con una sola frase ante los micrófonos. Lo más bestial de todo, habría dado nombres concretos de quienes debían irse y quienes debían quedarse. Sí, antes de correr un solo metro con Ferrari, Lewis ya estaría decidiendo quién merece vestir el rojo y quién no. ¿Arrogante? ¿Visionario? ¿Las dos cosas? Eso depende de a quien le preguntes. Pero no termina ahí. Porque Hamilton habría puesto otra condición silenciosa para su desembarco: libertad total en la toma de decisiones en carrera. Es decir, que cuando él diga box, el equipo no dude. Que cuando él vea una ventana de undercut, nadie lo detenga. Que su palabra tenga el mismo peso que el muro. Una locura para cualquier piloto normal. Pero Hamilton no es normal. Es leyenda viva. Y quiere que eso se refleje en cada movimiento que haga dentro del Cavallino rampante. Quiere ser piloto, estratega, figura y símbolo. Todo al mismo tiempo. Y el mensaje no ha pasado desapercibido. En las últimas horas, comenzaron los movimientos extraños en la sede de Ferrari. Citas pospuestas, reuniones improvisadas, silencio en redes. El equipo que hace una semana compartía fotos sonrientes de su doble podio en Miami, ahora se ha encerrado en sí mismo. ¿El motivo? El miedo a lo que viene. Porque todos saben que cuando Hamilton llega, no es para adaptarse. Es para reinar. Leclerc, mientras tanto, se encuentra en una posición imposible. Atrapado entre la necesidad de seguir brillando y la certeza de que su trono será compartido, o peor, arrebatado, en cuanto Hamilton cruce la puerta. Sus allegados afirman que prepara un contragolpe interno, una demostración de que no necesita privilegios para brillar. Que puede derrotar a Lewis con talento puro.
Pero la historia de la Fórmula 1 no perdona. Cuando dos leones comparten jaula, uno termina sangrando. Y ese duelo, queridos, ya ha comenzado. Mientras tanto, en Mercedes, Toto Wolff observa en silencio. Sabe que perder a Hamilton fue un golpe emocional, pero también sabe algo más peligroso, que si Hamilton logra reestructurar Ferrari, podría convertirla en una fuerza imparable. Y eso sí que no está dispuesto a permitirlo. Por eso, algunos rumores apuntan a que Mercedes ya estaría preparando un dossier técnico para compartir con la FIA si detectan movimientos sospechosos entre el entorno de Hamilton y su ex equipo. ¿Una advertencia velada? ¿Una amenaza? Nadie lo confirma, pero todos lo temen. Y al fondo del escenario, el mundo entero mira con los ojos bien abiertos. Porque lo que comenzó como una frase polémica tras una carrera, se ha transformado en una cruzada total por el control del equipo más legendario de todos. Ferrari no será igual después de Hamilton. Eso es un hecho. La única duda es si sobrevivirá al proceso. El 2024 ya no será recordado solo como el año de la lucha entre Red Bull, Mercedes y Ferrari. Será recordado como el año en que Hamilton decidió reescribir la historia con fuego. Con una mirada, con una declaración, con una estrategia. Porque no basta con ganar carreras. Lo que Lewis busca es otra cosa. Es un legado. Es el dominio absoluto. Y Ferrari, para bien o para mal, se lo está permitiendo. Así que prepárate. Porque si en Miami solo lanzó una bomba, lo que viene en Imola, Mónaco y más allá, podría ser directamente una guerra civil deportiva dentro del equipo rojo. Una batalla entre la tradición y el poder. Entre el pasado glorioso y el presente hambriento. Entre Leclerc y Hamilton. Entre lo que Ferrari era, y lo que Ferrari será. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Del nuevo emperador que llega para imponer orden y gloria? ¿O del príncipe destronado que no piensa ceder su corona sin pelear? Porque esta historia no se detiene aquí. Esto es solo el comienzo. Y ahora que ya lo sabes, ya no podés mirar a Ferrari con los mismos ojos. Lo de Miami no fue un simple comentario, fue el primer disparo en una guerra silenciosa por el control total del equipo más legendario del automovilismo. Hamilton no vino a compartir, vino a conquistar. ¿Estás listo para ver cómo arde Maranello? Porque esto no ha hecho más que empezar, y te prometo que lo que viene va a ser incluso más explosivo que lo que ya viste. Así que si querés seguir esta historia capítulo a capítulo, suscríbete ahora mismo. Dale al botón, activa la campanita, y prepárate para los próximos episodios de este drama brutal que va a sacudir la Fórmula 1 desde adentro. Nos vemos en el próximo vídeo, donde todo puede cambiar en un segundo.